Hola a todos, hola a todas. En este vídeo vamos a hablar de la clasificación de cuadriláteros, concretamente de los cuadriláteros convexos. En un vídeo anterior hemos hablado de las propiedades generales de los cuadriláteros. Bien, a grandes rasgos podemos decir que los cuadriláteros se dividen en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Vamos a empezar por los paralelogramos, que son los que tienen mayor regularidad. En general trataremos de ir de mayor regularidad del cuadrilátero a menor regularidad del cuadrilátero. ¿Veis que aquí tengo preparadas una serie de líneas? Entonces lo primero que podemos decir es que los cuadriláteros paralelogramos reciben este nombre porque sus lados son paralelos 2 a 2. Yo ya tengo preparada aquí una línea para trazar uno de los lados de cada cuadrilátero, y esta línea paralela de aquí la que va a ir otro de los lados de cada cuadrilátero paralelogramo. Vamos a empezar por el cuadrado porque es el más regular. El cuadrado tiene los 4 lados iguales y los 4 lados forman entre sí ángulos de 90 grados siempre. Aquí tenemos un cuadrado. Supongo que se ve bien. Y todos los ángulos son de 90 grados y todos los lados son iguales. Las diagonales del cuadrado se cortan en su punto medio, forman entre sí 90 grados, miden lo mismo y forman cada diagonal con el lado correspondiente 45 grados, lógicamente. El rectángulo tiene también ángulos rectos. Vamos a trazar un rectángulo partiendo de este lado que tengo aquí marcado ya. ¿Qué ocurre? Que sus ángulos son rectos, pero los lados ya no miden todos igual. Tenemos, por ser paralelogramo, por supuesto, lados paralelos 2 a 2, esto todo el rato, puesto que esta primera serie es la de los cuadriláteros paralelogramos, pero ahora tenemos dos lados mayores que los otros dos. Estos dos lados paralelos entre sí son mayores que estos otros. En cuanto a las diagonales de un rectángulo, también miden lo mismo las dos, se cortan en el punto medio de las diagonales y en el centro del polígono, pero ya no forman 90 grados entre sí. Respecto al cuadrado y al rectángulo, vamos a observar otra cuestión. En el cuadrado tenemos circunferencia circunscrita siempre. También tenemos circunferencia inscrita tangente a los lados, puesto que es un polígono regular. En el rectángulo tenemos circunferencia circunscrita siempre, pero no tenemos circunferencia inscrita tangente a los 4 lados. Solamente podemos encontrar circunferencias tangentes a 2 lados, o bien a los dos mayores o bien a los dos menores. Prestad atención al rombo. El rombo, por ser paralelogramo, tiene los lados paralelos 2 a 2. Luego en estas dos rectas paralelas voy a situar dos lados del rombo. He elegido esta medida de aquí como lado para el rombo. Bien, los lados del rombo son todos iguales. Por lo tanto, aquí encontraremos otro vértice del rombo y aquí encontraremos el cuarto vértice del rombo, puesto que los lados hemos dicho que son todos iguales. Voy a trazar el rombo. Y seguidamente pasaré a trazar sus diagonales y hablar un poco sobre algunas propiedades. En el rombo las dos diagonales tienen medidas diferentes. Se cortan en el punto medio y son perpendiculares.
El rombo no tiene circunferencia circunscrita que pase por los 4 vértices, pero sí que tiene circunferencia inscrita tangente a los 4 lados. Vamos a seguir con el romboide. En el romboide, sin dejar de ser un paralelogramo, con lados paralelos 2 a 2, ya no tenemos los 4 lados iguales como en el rombo. Yo voy a situar dos lados del romboide en esas rectas paralelas y ahora este va a ser uno de los otros dos lados que me faltan y este también. Estos dos tienen que medir lo mismo. Ya casi tengo dibujado, ya está dibujado mi romboide. Y ahora vamos a ver cómo quedan las diagonales. Así que el romboide tiene lados iguales 2 a 2, paralelos 2 a 2 por ser un paralelogramo, y tiene estos dos lados mayores que los otros dos, es decir, ya no es como el rombo en el que todos los lados eran iguales. Las diagonales también se cortan en su punto medio, pero no forman 90 grados. En este vídeo de clasificación de cuadriláteros convexos vamos a seguir con los trapecios. Los trapecios tienen dos lados paralelos entre sí. A esos dos lados se les suele llamar bases. Aquí tengo preparadas las rectas paralelas para situar los lados paralelos del trapecio. El trapecio isósceles tiene una cierta regularidad. Vamos a ver, aquí va a estar situada en esta paralela la otra base y las bases son desiguales como en todos los trapecios, pero este trapecio tiene los dos lados iguales. Esta va a ser la medida de los lados, entonces ya estáis viendo también un poco cómo queda. Tendría un eje de simetría este trapecio, de ahí que se llame isósceles. Entonces este trapecio tiene dos ángulos que son iguales y los otros dos también son iguales entre sí. Estos dos son iguales entre sí y estos dos entre sí. Por aquí estaría su eje de simetría. Bueno, ahí veis cómo quedaría el trapecio isósceles con su eje de simetría. Ya las diagonales ni se cortan en el punto medio, ni forman ángulos rectos, ni nada de lo que ocurría con los paralelogramos. El trapecio rectángulo. Bueno, pues el trapecio rectángulo tiene un ángulo recto. Como todos los trapecios, tiene dos bases paralelas y desiguales. Entonces vamos a trazar aquí uno de los lados que forma ángulo recto con las dos bases. Y por aquí vamos a trazar la otra base, la base menor, paralela a la base mayor. Y vamos ahora a trazar el lado que nos queda del trapecio. Ahí lo tenemos. El trapecio escaleno tiene todos sus lados desiguales. Al ser un trapecio tiene dos bases paralelas. Aquí van a estar situadas las dos bases paralelas. Y estos lados, que no son paralelos, se llaman lados en el trapecio. A los paralelos ya sabemos que se les suele llamar bases. Y este sería un trapecio escaleno. Bueno, he trazado las diagonales de los trapecios. Veis que ya no tienen ninguna de las regularidades de las que se ha hablado aquí. Tienen dos diagonales como todos los cuadriláteros. Y bueno, vamos a pasar a los trapezoides. El primero va a ser, en este caso vamos a ir al revés. Vamos a empezar por la menor regularidad. Vamos a trazar un trapezoide o simplemente cuadrilátero en el cual todos sus lados son desiguales
y no cumple ninguna de las propiedades que se han mencionado por aquí para los paralelogramos ni para los trapecios. Todos los lados desiguales y todos los ángulos desiguales en este caso. Esto se conoce simplemente como trapezoide o cuadrilátero. Todos son cuadriláteros, pero bueno, este se puede denominar así. Ahora vamos a trazar un trapezoide rectángulo. Esto quiere decir que va a tener un ángulo recto. Vamos a trazar aquí el ángulo recto y por lo demás los cuatro lados van a ser desiguales y los ángulos también van a ser desiguales. Es decir, es un caso particular del trapezoide en el que este ángulo mide 90 grados. Por último vamos a dibujar los trapezoides llamados cometas. Ahora veremos por qué. Vamos a empezar por este cometa. Ya lo tengo aquí un poquito preparado, pero a ver. Este trapezoide va a tener dos lados iguales entre sí. Aquí los tengo, que van a ser mayores que estos otros dos lados, que también son iguales entre sí. Como veis, la forma se asemeja a la de una cometa. En el trapezoide cometa, cada diagonal es eje de simetría, hay una diagonal que es eje de simetría de la figura y la otra lo divide en dos triángulos isósceles. Aquí tendríamos uno y aquí tendríamos otro. Por último vamos a trazar un cometa de ángulos rectos. Bueno, al ser un trapezoide cometa sabemos que una de sus diagonales va a ser el eje de simetría de la figura y bueno, pues aquí vamos a tener uno de los lados mayores y formando ángulo recto con él vamos a tener uno de los lados menores. Esto ya lo tengo yo un poquito preparado de antes. Si os fijáis, por aquí hice un lado mayor, por aquí el otro y hice la bisectriz que está medio borrada para poder hallar este punto y que me salga el otro ángulo recto aquí. Bueno, vamos a verlo. Yo tengo aquí el otro lado mayor, que es igual que el que tracé al principio. Muy bien. Y ahora, aquí. En la bisectriz vamos a encontrar el punto final de ese lado menor que acabo de trazar. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí es recto, pero yo quiero que me salga aquí otro ángulo recto siendo este lado igual que este. Eso solo puede suceder si este punto de aquí está en la bisectriz de este ángulo. Bien, pues aquí tenemos el cuarto lado del cometa de ángulos rectos. Vemos que tiene los dos lados mayores iguales entre sí y estos dos también son iguales entre sí, quedando estos ángulos rectos. Pues bien, en los trapezoides cometas, una de las diagonales es el eje de simetría de la figura, lo vimos aquí, lo volvemos a ver aquí, y la otra diagonal, la marcada aquí en rojo, está dividiendo al cometa en dos triángulos isósceles, este de aquí y este de aquí.
Con esto queda vista la clasificación de los cuadriláteros convexos.